Gracias a la feliz invitación de Darío Beltrami, un gran amigo, vamos a charlar un poquito para todos ustedes, sobre todo del Colegio de Abogados de Mercedes, a quien tanto aprecio, un poco el tema que a mí me apasiona, que es la inteligencia artificial y su aplicación en el ámbito del derecho. Es un tema que hoy día se habla mucho y para muchos es muy preocupante, porque decimos, bueno, puede existir entonces que nos pueda llegar a reemplazar a los abogados, puede reemplazar nuestro trabajo. Les aseguro que si esto fuera medianamente cierto, yo sería el primero en eliminar todos estos tipos de proyectos. ¿Habrá un mundo sin abogados? Esta es otra pregunta. Quizás los abogados, tal como los entendemos hoy día, no sería nada difícil pensar que sí. El abogado que se la pasa todo el tiempo buscando doctrina, buscando jurisprudencia, revolviendo sobre papeles, buscando en un lado, en otro, quizás esa tarea va a ser reemplazada muy rápidamente por las máquinas. Hoy la llaman robots, pero serán programas más o menos inteligentes, ya vamos a ver. Pero lo cierto es que hay un reto a la profesión jurídica en particular y a todas las profesiones en general, en que la tecnología es un elemento que hoy está conviviendo con nosotros y no podemos decir que los abogados estemos exentos. Seguro que no. Se habla mucho del tema y a veces en forma un poco confusa. Se habla de sistemas expertos. Estamos muy acostumbrados hoy día a hablar por teléfono. Intentaríamos hablar con alguna persona física y la persona o aquel que nos contesta es un chatbot, es un programita, a veces con nombre femenino, masculino, pero que nos responde las preguntas en forma de un globito. Usted pregunta tal cosa, le conviene hacer tal otra, pero esto no es un sistema inteligente, sino que es un sistema experto, en el cual se han llenado una cantidad de posibilidades, de variables, y esas variables son contestadas con otras posibles respuestas. De estos hay muchos. En el ámbito jurídico también. Yo recuerdo que uno de mis primeros intentos en estos temas fue allá por el año 1985, donde desarrollé un programa en un lenguaje que se llama BASIC, que dictaba la sentencia en forma automática. No era ni más ni menos que los pasos necesarios para ver si una persona tenía o no que ser declarada insana. Iba analizando los distintos casos de insanias que para la medicina se considera que una persona es alienada. Entonces, si los dictámenes médicos coincidían con ese esquema de distintos casos médicos, la sentencia llegaba a la conclusión. Había que verificar previamente si estaban notificadas las partes, si había intervenido el defensor de menores ausentes, incapaces, etc. Y llegaba a una sentencia que en definitiva era lo que sería hoy un word processing, en el cual se iban intercambiando los datos y se dictaba la sentencia. Después hicimos otros, que era la declaratoria de herederos automática, y bueno, en definitiva no es más difícil que la anterior. Se ve cuántas posibilidades, como yo siempre digo, que hay de morirse para el Código Civil, y hay una decena. Se puede morir soltero, casado, divorciado, con hijos, sin hijos, con hermanos, y la declaratoria de herederos, una vez analizados los distintos estados familiares que tiene el causante, puede dictar diciendo le corresponde tanto a la esposa, tanto a los hijos, y hereda uno, hereda otro en tales proporciones. Estos sistemas expertos como tal no sirven para la profesión. O sea, ¿por qué? Porque hay que cargarlos previamente.
O sea, necesitamos darle la inteligencia a la máquina para que la máquina, en base a algunas preguntas, nos responda. Yo siempre entendí que esto no es inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial para mí era otra cosa. Era generar patrones de conocimiento, que un programa vaya aprendiendo de a poco a medida que va respondiendo y se vaya modelizando en la misma forma que, una forma similar por lo menos, a lo que es la inteligencia racional humana, la nuestra. Y entonces, me acuerdo que estuvimos trabajando mucho y en el año 94 presentamos un proyecto que se llamó el modelo del código de Hammurabi. El código de Hammurabi, saben ustedes que es un código desarrollado hace casi 3.000 años, en el 1750 a.C., y por un rey muy sabio, Hammurabi, que estableció distintas sanciones, la más conocida el ojo por ojo, diente por diente, pero hay muchísimas, son 280 más o menos, y están todas escritas, talladas en lenguaje cuneiforme, en una roca dorita que está en el Museo del Louvre, la roca verde. Y esa roca como tal, uno la puede ver, está ahí en el primer piso del Louvre, en un lugar bastante recóndito, donde muy poca gente va porque no entiende más que mirar, ver, no sabe qué es. Bueno, es el primer código real hecho para el hombre, hecho por el hombre. Lo cierto es que en este código, en esta piedra, hay algunas partes de la piedra que están saltadas, o sea que falta lo que sería los precedentes y la consecuencia. Por ejemplo, hay 30 y pico sentencias que son pena de muerte, que dice el constructor que desarrolla un inmueble y en esa casa la persona que lo habita fallece, hay que eliminarlo al arquitecto, así directa, no andan con. En otros casos son no tan crueles y si yo dejo de pagar una deuda, tengo que devolver el doble, etc. Es realmente de una gran sabiduría para la época. No nos olvidemos que con el Código de Hammurabi se evitó las matanzas tribales de un pueblo contra otro, que porque habían matado a uno, eliminaban a todo el otro pueblo. Bueno, vamos al caso nuestro. A mí me interesó mirar en este código que hay una ley, que es la ley 92, que dice si yo he pedido una suma de dinero o me han prestado una cantidad de trigo y falta la parte resolutiva, o sea, falta el pedazo de piedra, o sea, aquello que diría la consecuencia de qué hubiera sancionado o qué sancionó Hammurabi sobre el tema. Entonces la pregunta que nos hacíamos era, ¿y qué habrá resuelto Hammurabi acá? Para hacerlo más sencillo, ¿habrá sido pena de muerte o no habrá sido pena de muerte? Bueno, se hicieron una cantidad de cálculos, pensemos que estamos hablando de una tecnología del año 85, muy diferente a la que tenemos en este momento, obviamente. Pero con cálculos econométricos, cercanía de palabras, muy similares en ese aspecto a los lenguajes naturales. Hoy día el BERT es un lenguaje que se utiliza para esto, el lenguaje Python también. Bueno, lo cierto es que por cálculos, sobre todo de índole matemático, se estuvieron analizando qué cercanías o qué lejanías tenían las palabras unas de otras, y llegó a la conclusión, una vez de haber verificado todo el código de Hammurabi vigente, que uno lo puede encontrar directamente, fácilmente. Se entra en Google y se pone código de Hammurabi y está en español y va a ver la sentencia famosa 92, donde no tiene la consecuencia. Bueno, lo cierto es que llegamos a la conclusión de que no era pena de muerte. Ustedes pueden decir, bueno, podría haber dicho una cosa u otra, total, a Hammurabi, pobre, no se le puede preguntar, mucho menos, no hay nada escrito sobre el tema. Lo cierto es que hicimos cálculos sobre los casos en los cuales la pena de muerte sí estaba
clara. Por ejemplo, el que mata a otro debe ser eliminado. Bueno, toda la cantidad de casos como este que decíamos del arquitecto, etcétera, son 34, 35 casos que son pena de muerte, dio un 98% de probabilidades de que fuera pena de muerte. Con lo cual, el mismo programa aplicado a casos que realmente son pena de muerte daba directamente que esa era la pena que correspondía. Con lo cual el sistema funcionaba. Entonces, ahí empezamos a pensar de que la inteligencia artificial, es decir, aquello que no está, aquello que no tengo, aquello que viene, aquello que se me... No digamos que puede predecir una resolución, pero bueno, que puede ayudar a decir cómo sería una resolución. Bueno, en el DIAL, empresa que presido desde hace más de 30 años, donde estuvimos trabajando todo este tipo de proyectos, se desarrolló un programa que se llama Sherlock Legal, que tiene estas características. No es un buscador mero de texto, pero genera una cantidad de hipótesis, analiza en forma natural el lenguaje del que pregunta, y analiza los varios terabytes de información que tenemos en 30 años de jurisprudencia, y brinda las soluciones que para el sistema los considera más pertinentes. No es un buscador por palabra booleana, como es el I o el O o el que estamos acostumbrados a buscar normalmente, sino que interpretando el texto de las sentencias, interpretando la pregunta, da una respuesta. En forma complementaria, estamos analizando que diga el porcentaje de casos que están favorables y el porcentaje de casos desfavorables. Por ejemplo, si yo llego a preguntar en el caso de divorcio, en el que los hijos menores de 5 años deben quedar con la madre, y llego a preguntar, ¿corresponde que siempre queden con la madre? Y el código, bueno, mejor dicho, perdón, el código desarrollado, los algoritmos desarrollados para el análisis, lo que va a hacer es analizar todas las sentencias y va a dar una proporción de un 68, 70%, 30%. Porque hay un 30% que no se lo da a la madre. ¿Por qué? Porque analiza y dice que en aquellos casos en que las mujeres, las esposas, no hayan tenido una vida que se considere honorable, etcétera, o por distintas circunstancias, no corresponde que quede con la madre, y el padre ha demostrado que sí. Entonces, los padres, los varones, pueden tener la guarda de sus hijos a pesar de lo que establece la ley. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que la inteligencia artificial puede ser un elemento de ayuda muy importante. Nos puede servir para colaborar. No es necesariamente un hecho que va a suplantar la justicia, ni que va a suplantar a los abogados, ni mucho menos. Pero va a ser una ayuda, una ayuda. Entonces, todo aquello que ayude, bienvenido sea. Y en esto estamos colaborando todos, intentando trabajar, y para esto las asociaciones, los colegios de abogados, y en esto los invito al Colegio de Mercedes a colaborar también, bienvenido sea. Y aprovechamos también a comentarles que el 26 de junio estamos haciendo una jornada que va a ser presencial, por razones público conocimiento no se pueden hacer, sobre inteligencia artificial y derecho en el DIAL. Libre el acceso, les van a exponer expositores de todo el mundo, de Italia, de España, de Uruguay, de Chile, de Argentina, varios, y intentaremos entre todos discutir este tema, de esta herramienta que va a ayudar seguramente. Así que los invitamos, están libres todos los que lo desean para inscribirse, y después también para presentar alguna ponencia en el caso que lo deseen. Así que bueno, para mí ha sido un enorme gusto el estar con ustedes. Creo que va a ser algo muy interesante, y ojalá que nos podamos seguir viendo, y un gran saludo para todos. Muchas gracias.